Claro que sí. Aquí tienes una versión extendida del guión, manteniendo el estilo y tono original, y ampliando la información para alcanzar las 1500 palabras. *** Título del vídeo *** bombazo. Hande y Kerem, la llamada secreta y su reacción, explosiva en la alfombra roja. *******. Hola, queridísimos amantes de las novelas turcas, bienvenidos a mi canal, estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy les traigo un vídeo que, está que arde. Prepárense para un chismecito jugoso porque vamos a hablar de una pareja que nos volvió locos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, y un rumor que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo, una llamada nocturna, secreta, que parece que tuvo consecuencias explosivas en una alfombra roja, sí. Agárrense que esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos en este salseo digno de una telenovela, quiero recordarles que si les gusta el contenido sobre series turcas, chismecitos de farándula y todo lo relacionado con este maravilloso mundo, suscríbanse a mi canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre les traigo las noticias más frescas y los análisis más jugosos, y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, así no se pierden nada. Ahora sí, basta de preámbulos, vamos al grano. Como ya saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue un verdadero fenómeno. Primero en la pantalla y luego, para deleite de todos sus fans, en la vida real. Pero como todo en la vida, especialmente en el mundo del espectáculo, las cosas a veces no son lo que parecen. Y el cuento de hadas llegó a su fin. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Después de su ruptura han surgido muchos rumores sobre las razones detrás de la separación. Y uno de los más persistentes, y el que vamos a analizar hoy, es el de una supuesta llamada nocturna, una conversación telefónica que tuvo lugar antes de un evento importante, una alfombra roja, y que al parecer desencadenó una reacción bastante, notable. Para entender mejor el contexto, empecemos hablando de la serie que los unió. Sen Kalkam es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Sus caminos se cruzan de una manera inusual, y se ven obligados a fingir un compromiso para lograr sus objetivos. Como pueden imaginar, la tensión y la química entre ellos son palpables desde el primer momento. El género de la serie es puramente comedia romántica, con toques de drama familiar y empresarial. Los protagonistas obviamente son Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes lograron una química espectacular que trascendió la pantalla. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y a nivel internacional, catapultándolos a la fama mundial. Lo que la hizo tan atractiva fue, sin duda, la combinación de una trama fresca y divertida, unos personajes carismáticos y, por supuesto, la innegable química entre Hande y Kerem. Además, la serie cuenta con una banda sonora pegadiza y una estética visual muy cuidada. Pero vayamos un poco más allá de la trama general. La serie en realidad exploraba temas como la ambición personal frente al amor, la importancia de la familia y los amigos, y la superación de los obstáculos. El personaje de Eda, interpretado por Hande Erçel, era una joven resiliente y decidida, que luchaba por sus sueños a pesar de las adversidades. Su pasión por la jardinería y su deseo de estudiar en Italia la convertían en un personaje con el que muchas jóvenes podían identificarse. Por otro lado, Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, era un hombre exitoso pero emocionalmente reprimido. Su perfeccionismo y su adicción al trabajo lo habían alejado de sus seres queridos. A medida que se enamora de Eda, Serkan comienza a abrirse y a mostrar su lado más vulnerable. La dinámica entre Eda y Serkan era el corazón de la serie. Sus constantes choques y reconciliaciones, sus momentos de ternura y pasión, mantenían al público enganchado a la pantalla. La serie también contaba con un elenco secundario muy talentoso, que aportaba humor y drama a la trama. Un dato interesante es que durante el rodaje de la serie, comenzaron a surgir rumores sobre un posible romance entre los protagonistas. Y efectivamente poco después confirmaron su relación, para alegría de todos sus fans. La confirmación de su relación fue un boom mediático. Revistas, programas de televisión y redes sociales se inundaron con noticias y fotos de la pareja. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, adorados por sus fans y seguidos de cerca por la prensa. La pareja no dudaba en compartir momentos de su vida privada en redes sociales, mostrando su amor y complicidad.
Sus fotos juntos en viajes, eventos y celebraciones se viralizaban rápidamente, generando miles de comentarios y likes. Los fans crearon incluso hashtags y cuentas dedicadas exclusivamente a la pareja, demostrando su apoyo y cariño. Sin embargo, la presión mediática y la exposición constante también tuvieron su lado negativo. Los rumores y las especulaciones sobre su relación eran constantes, y la pareja se enfrentó a críticas y comentarios negativos. La atención constante de la prensa y los fans podía ser agobiante, y es posible que haya contribuido a la tensión en su relación. Ahora, volviendo a la supuesta llamada nocturna, los rumores apuntan a que, antes de una importante alfombra roja, Hande y Kerem tuvieron una conversación telefónica bastante tensa. No se sabe con certeza el contenido de la llamada, pero algunas fuentes afirman que se trató de una discusión sobre su relación, que ya estaba pasando por un momento difícil. Otros rumores sugieren que la llamada tuvo que ver con asuntos profesionales, concretamente con la dirección que estaban tomando sus carreras después del éxito de Senkalkap. Se especuló que la discusión pudo haber girado en torno a la decisión de Hande de aceptar un nuevo proyecto cinematográfico que la alejaría de Turquía durante un tiempo considerable. Kerem, por su parte, estaría enfocado en su carrera como productor y actor en Turquía, lo que generaba una distancia física y profesional entre ambos. Otra teoría apuntaba a que la llamada tuvo que ver con diferencias en la forma de manejar su imagen pública. Hande, más activa en redes sociales y abierta a compartir detalles de su vida personal, mientras que Kerem prefería mantener un perfil más bajo y reservado. Estas diferencias, que al principio podían parecer insignificantes, con el tiempo habrían generado fricciones y desacuerdos. Lo cierto es que después de esa llamada, la reacción de Hande en la alfombra roja fue, cuanto menos, peculiar. Algunos testigos aseguran que se mostró distante y visiblemente incómoda. Otros incluso afirman que se la vio llorando en un momento dado. La prensa obviamente no tardó en hacerse eco de la situación, y las especulaciones sobre una posible crisis en la relación de Hande y Kerem se dispararon. Las fotos de Hande en la alfombra roja hablaban por sí solas. Su sonrisa no era genuina, su mirada estaba perdida y su lenguaje corporal transmitía incomodidad y tristeza. Los fans preocupados comenzaron a analizar cada detalle de las fotos y vídeos del evento, buscando pistas sobre lo que podía estar ocurriendo. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre la posible crisis en la relación. Algunos fans se negaban a creer que la pareja estaba pasando por un mal momento, mientras que otros se mostraban más pesimistas y temían lo peor. La incertidumbre y la angustia eran palpables en el ambiente virtual. Pero Senkalkap no es la única serie turca que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo. Otra producción que ha dado mucho de qué hablar es Ask 101, una serie de Netflix que narra la historia de un grupo de adolescentes rebeldes que intentan evitar la expulsión de su profesora favorita. El género de la serie es drama adolescente con toques de comedia y romance. Los actores principales son Mert Yazkolu, Kubilay Aka y Alina Boz. La trama se centra en estos jóvenes, que son considerados problemáticos y están al borde de ser expulsados del colegio. Para evitarlo, deciden unir fuerzas y enamorar a su profesora, con la esperanza de que se quede y los proteja. La serie es relevante porque aborda temas importantes como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de identidad. Además, ofrece una visión crítica del sistema educativo y de las presiones sociales a las que se enfrentan los jóvenes. Un dato interesante es que la serie generó cierta controversia en Turquía debido a algunos de sus temas, como el alcoholismo y las relaciones sexuales entre adolescentes. Sin embargo, también fue muy bien recibida por el público juvenil, que se identificó con los personajes y sus problemas. Y hablando de series que han generado controversia, no podemos olvidar MYZYL, una superproducción histórica que narra la vida del sultán Solimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. El género de la serie es drama histórico con toques de romance, intriga y acción. Los actores principales son Ali Tergenk y Mary Muzerli. La trama se centra en el reinado de Solimán el Magnífico, considerado uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. La serie explora su vida personal y política, así como sus relaciones con su familia, sus consejeros y sus enemigos. Es relevante porque ofrece una visión fascinante de la historia otomana, mostrando las intrigas palaciegas, las guerras y los romances que marcaron esa época. Además, la serie cuenta con una producción impecable con vestuarios lujosos, escenarios grandiosos y una banda sonora espectacular.
Un dato interesante es que la serie fue muy criticada por algunos sectores de la sociedad turca, que la acusaron de distorsionar la historia y de mostrar una imagen negativa del Imperio Otomano. Sin embargo, también fue un gran éxito de audiencia, tanto en Turquía como en otros países. Volviendo al tema central, y a la alfombra roja que nos ocupa, es importante recordar que, al final, todo son especulaciones. No sabemos con certeza qué ocurrió realmente durante esa llamada nocturna, ni qué motivó la reacción de Hande en la alfombra roja. Pero lo cierto es que este rumor, como muchos otros, contribuyó a alimentar el interés del público por la relación de Hande y Kerem. Y como sabemos, poco después confirmaron su ruptura. El anuncio de su ruptura fue un shock para muchos fans, que aún guardaban la esperanza de que la pareja superara sus problemas. La noticia se viralizó rápidamente, generando miles de comentarios y reacciones en redes sociales. Algunos fans expresaron su tristeza y decepción, mientras que otros les desearon lo mejor en sus caminos separados. Es una pena que su relación no haya funcionado, porque muchos fans soñaban con verlos juntos para siempre. Pero al final, cada uno es libre de tomar sus propias decisiones y de seguir su propio camino. Y quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a encontrarse. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero volvamos un poco al presente y hablemos de otras producciones que están marcando tendencia. Una serie que está causando furor es Yargh, un drama judicial que narra la historia de una abogada y un fiscal que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. El género de la serie es drama judicial, con toques de thriller y romance. Los actores principales son Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La trama se centra en estos dos personajes, que tienen personalidades y métodos muy diferentes, pero que comparten un fuerte sentido de la justicia. A medida que investigan el caso, se ven envueltos en una red de mentiras, secretos y corrupción. Es relevante porque ofrece una visión realista y crítica del sistema judicial turco, mostrando sus fallas y sus contradicciones. Además, la serie cuenta con un guión inteligente y bien estructurado, unas actuaciones sólidas y una dirección impecable. Un dato interesante es que la serie ha sido muy elogiada por la crítica y ha ganado numerosos premios, incluyendo el premio a la mejor serie dramática en los Turkey Youth Awards. Y por último, no podemos olvidarnos de Bir Zamanlar Kukurova, una serie ambientada en la Turquía de los años 70 que narra la historia de un amor prohibido en un contexto de lucha de clases y poder. El género de la serie es drama romántico con toques de drama familiar e histórico. Los actores principales son Hilal Altınbilek, Murat Ünal y Uğur Güneş. La trama se centra en Züleyha y Yılmaz, dos jóvenes que huyen de Estambul después de cometer un crimen. Se refugian en Kukurova, un pueblo rural en el sur de Turquía, donde empiezan a trabajar en una granja. Allí se ven envueltos en una red de intrigas, mentiras y traiciones. Es relevante porque ofrece una visión fascinante de la vida rural en la Turquía de los años 70, mostrando las costumbres, las tradiciones y los conflictos sociales de esa época. Además, la serie cuenta con unos personajes complejos y bien desarrollados, unas actuaciones emotivas y una fotografía impresionante. Un dato interesante es que la serie ha sido un gran éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países, incluyendo España. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Hande y Kerem, y que hayan descubierto algunas series turcas interesantes. Recuerden que todo lo que hemos dicho sobre la llamada nocturna son solo rumores, y que no podemos asegurar nada con certeza. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo una llamada nocturna? ¿Creen que la reacción de Hande en la alfombra roja fue consecuencia de esa llamada? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho, hasta la próxima, chao, chao.